don Leo? Fíjese que si en Panamá llueve, en el interior no escampa. Ok. Vio que salieron los videos de este señor dirigente de Toribio que mandaba García. videos. Sí, creo que el apellido es García. Toribio que mandaba García, videos no me googleé. desde Tolé, Sí. desde Biguí, perdón, en donde decía que llegó la verdadera protesta, que iban a cerrar la Interamericana, que ellos eran ellos y que aquellos que estaban en su casa durmiendo que aparecieran, entre otras palabras. Eso fue antes de ayer. Hoy es miércoles, ayer fue martes, ese video fue el lunes de noche. Ok. Ayer a las 6 de la tarde, la policía tenía controlada la situación en la carretera interamericana. No me refiero a Bocas del Toro, me refiero a puntos como El Piro, Biguí, Tolé, Ojo de Agua, en donde habían podido abrir el cierre que había en Billé en ese momento, hasta ayer en la mañana, y el tráfico se mantenía de manera fluida y se mantenía el control. Ayer a eso de las 6:30, 7 de la noche se va el sol, y cuando se va el sol, ¿qué pasa? Llega la noche. Llega la noche, sale la luna. La policía tenía el operativo preparado. Y salen los licántropos. Salió la luna, pero lo que llegó y se fue, ¿qué fue? ¿Qué? Toribio. La luz. Se fue la luz en la carretera. Se fue la luz en Tolé. ¿Y cómo se va a ir la luz en la carretera? Cuando se va la luz en Tolé, evidentemente, usted no puede ver qué está pasando porque queda todo oscuro. Las unidades de la policía que estaban listas para poder avanzar y evitar que se cierre la carretera no pudieron ejecutar porque no había visibilidad. Se fue la luz. El operativo que estaba planeado para poder reabrir la vía en caso de que intentaran cerrarlo, mantener la custodia del lugar, no se pudo realizar. Y eso llevó a que anoche, con ese apagón, los manifestantes aprovecharan no solo para cerrar Tolé. ¿Qué hicieron? También cerraron Biguí. También cerraron El Piro. También cerraron Ojo de Agua. Pero explíqueme algo, perdone. Ajá. La policía, con todo el presupuesto y con todo el conocimiento táctico y con toda la infraestructura que tiene, no ve de noche. Y esta gente que bien o mal Ahí, no tienen esas ese facilidades. No es el punto final. Ese no es el punto al que ¿Cuál voy a es llegar. el punto? Y llegue. Llegue, por favor. Según la torre de control de Chame, y repito, según la torre de control de Chame, es lo que pude averiguar, Ok. las unidades antimotines no tienen órdenes de proceder en la oscuridad, en la noche. Por el simple hecho de que una persona puede ocultarse tras de un arbusto en la carretera, tras de un objeto que no lo deja ver, y evidentemente la situación puede tornarse a mayores. Es decir que Es un riesgo. es un riesgo para la Policía Nacional y es un riesgo para los manifestantes, porque no hay visibilidad. Es decir, que ante la falta de energía eléctrica que se produjo y que llegó al apagón, la policía no pudo visibilizar y ejecutar el operativo sin tener que utilizar las herramientas que utilizan para poder dispersar a las masas. ¿Y no tiene infrarrojos? No lo sé. Visión infrarroja. No llego a ese punto. Ok. Por lo que los manifestantes cerraron los 5 puntos de la carretera anoche. Y evidentemente, según lo que averiguó en la torre de control de Chame, la orden de la policía es no ejecutar este tipo de operativos en la noche. ¿Y por qué se fue la luz? Pregunta tonta. No, Porque no yo sé. soy uno que dice Bueno, a mí que me jamás dicen- hay una pregunta tonta. A mí me dijeron ¿Pero ayer por en qué la se torre fue la de luz en control, esa área? me dijeron en la torre de control de Chame ayer que la luz en esa área de Tolé se va seguido. Ok. Y que, Qué casualidad. qué casualidad que en las últimas 3 noches no se había ido, ¿no? Fue casualidad para el lado y lado, ¿no? Casualidad para la policía y casualidad para los manifestantes. Pero hasta esta hora de la mañana no tengo el informe si se ha reabierto la carretera, si usted está por allá y nos escucha en el 104.3 FM de Radio Panamá, 95.7 FM de Top Radio en Chiriquí. Llámenos al 378-2711, 378-2712 o 6131-5565, 6131-5565 para conocer si abrieron o no abrieron la carretera. 5 puntos tenían cerrado anoche. Biguí, Ojo de Agua, Tolé, El Piro, y me falta uno que ya se lo confirmo, Prado. Prado. Y yo repito, evidentemente me llama mucho la atención todo lo que se está dando paso a paso, de lado y lado. Gracias a la Pantera por habernos acompañado esta mañana. Gracias.
Oiga, 59 minutos de las 6 de la mañana en todo el país. 378-2711, 378-2712, 6131-5565. A esta hora recibimos reportes de que hay manifestaciones en la avenida Domingo Díaz, esto por parte de trabajadores de FEMSA, el sindicato de FEMSA. También hay manifestaciones en el área de Colón, si es que no recibí mal el informe, que también han producido congestiones y de tráfico y tránsito. En La Chorrera también, en la altura de La Espiga, igual hay una sede de defensa y los trabajadores están protestando ahí, los trabajadores de defensa. Uh-huh. Eso lo vienen haciendo desde hace años, ¿no? Sí. Por un litigio patronal que tienen con la empresa. Tenemos oyente hasta ahora. Buenos días, le escuchamos. Sí, buen día a los mosqueteros ahí Un abrazo. Buenos días. en este día. Como no, sí, siempre escuchándolos ahí con su informativo acertado. Gracias. Oiga, ahí estaba escuchando que personal, así como ustedes estaban diciendo antes, referente al movimiento de los policías allá en Chiriquí. Oiga, hay una cuestión, ¿cómo es posible que a esta fecha, el personal de la policía, bueno, más específicamente quienes dirigen la policía, no tengan un equipo para poderse movilizar de noche? ¿Significa esto entonces que si en un momento dado, ni Dios lo quiera, ocurre algo de mayor envergadura, oiga, la policía no puede hacer nada? No hay luz, no hay visores nocturnos, no sé qué. Ahí escuché hace unos años que estaban comprando unos visores nocturnos. ¿Y quiénes lo usaban? Los jefes, pero si los jefes no salen a la oficina y no mandan y se la pasan mandando los patrullas a buscar la bala allá a la esquina porque no pueden ir a pie ellos mismos. Una observación nada más, estimado oyente. El tema de la utilización de los visores nocturnos, de la visión nocturna, no es muy fácil ni muy sencillo. Tiene que tener un entrenamiento, porque si tú te pones esos visores nocturnos sin ese entrenamiento, de seguro te vas de bruces, te mareas, vomitas. Sí, pero porque lo otro, no tienes el entrenamiento lo otro para que eso, dije hace porque instantes, la policía debe tenerlo, y lo ¿no? repito, es, según la torre de control de Chame, la orden es no proceder a los operativos de dispersión de multitudes en la noche. Pero no lo digas muy alto porque, y eso le doy la razón al oyente, el día de mañana algún ampón o algún grupo criminal se le prende el foco y aquí vamos a tener unas locuras en las noches, imagínate. Pero esta orden es para este momento Pero durante el específico, gobierno de cuidado. Martinelli se hizo represión nocturna. Mire, en esa área. No lo olviden. a No, esta hora y de me la imagino mañana, que, y me imagino que lo tienen claro porque en esa época, dos de esa época están en el gobierno, Recibí el el presidente reporte. y el ministro de Comercio y Industria. recibió el reporte. A esta hora de la Ajá. mañana está cerrado el área de Tolé, Biguí, El Piro y Ojo de Agua, los 4 paños. Hay un video, ahí les mandé un video del amigo Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor. Él está ahí en Santiago, en Veraguas. Sí. Temblor se llama. Temblor, son activistas. Sí, es activista. Ahí hay él mandó un video del Piro y de allá en Biguí también. Lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Si hace un día había que abrir nada más Biguí, Ahora hay que abrir más. ahora son 4 puntos. Y cuando abre un punto le van a cerrar, los manifestantes se van a cerrar el otro. Es decir, el trabajo que tiene que llevar a cabo ahora, si la idea del Ejecutivo es avanzar con la misma mecánica que han hecho estos días, que es se cierra un punto y se va a abrir, es un trabajo más complicado porque ahora son 4 puntos los que están cerrando en la vía interamericana. Y hay algo importante. Debemos destacar las palabras de la ministra Dinosca Montalvo De ayer. trabajo. No, la ministra de Gobierno. De gobierno. Apareció. Sí. Ya, ellos escuchan Radio Panamá porque nosotros dijimos aquí, la única persona de este gobierno Que ha que se le mostrado ve balance. el espacio para poder conversar y dialogar es la ministra de Gobierno Dinosca Sí, Montalvo. Sí, pero apareció, pero no en las circunstancias que usted pensaría. Ah, ¿no? Como todo el mundo está en Bocas, como digamos que la primera línea de defensa está en Bocas, Ujú. no tenían a quién mandar para el consejo la conferencia posterior al Consejo de Gabinete y mandaron a Dino.
¿A qué Dinomón está en Bocas. A Dinosca. Bueno, Dinomón también está Sí, en pero es Bocas. que a ella le dicen de cariño Dino. Sí, sus amigos. Sí. ¿Usted es amigo? No. Qué bueno. Sí, si usted le dijo Dino, es amigo. Sí, no, pues, No se deben ocultar acá. Si usted es amigo, no hay problema. Yo a la ministra la conocí el día que vino acá. Repítele, no se venga a ocultar. No se venga a ocultar acá. Si usted es No, amigo, no hay problema. Sí, no. Como decía Manolo, no diga que no a sus amigos. No, yo sé que usted reconoce quiénes son sus amigos y yo también lo hago, pero Sí, no sí. quiere hacer, yo quise ser coloquial como Manolo y me agarran por ahí. Y yo soy amigo suyo. Claro, Manolete, claro. Hermanazo. Claro, garra. Usted sabe que sí. Le salió el mexicano. Sí. Pero, ¡Órale, güey! Pero el discurso de la ministra Montalvo ayer, tan conciliador no fue. Sí. ¿Qué dijo? Ayer ella dijo que van a tirar lo que tengan que tirar para mantener las calles abiertas. Sí. Palabras más, palabras menos. Pero ahora hay cuatro cierres en la vía interamericana. ¿Cómo va a ser la Policía Nacional para poder reabrir los 4 cierres? Más la paralización que hay en Bocas del Toro. No nos olvidemos de Bocas del Toro, que más adelante conversaremos con Ciurani Carcache, periodista de Bocas TV, quien nos va a contar qué ha pasado en las últimas horas, donde el diálogo o la intención de diálogo no llegó a ningún puerto. Don Leo, pero yo le diría, Sí. tenemos llamada. Buenos días, le escuchamos. Sí, buen día. Baje a la radio, por favor. Sí, como no, nuevamente, está escuchando el análisis que están haciendo efectivamente. ¿Por qué no terminamos de entender por qué el gobierno tiene que esperar que una situación llegue a este nivel Que escale. para entonces querer tomar medidas en contra de y exponer en su momento a las unidades, las que sea, de policía? Ahí tenemos que hay varias unidades y en grupos grandes ya eventualmente se van a estar retirando de la policía. Hay varios que están pidiendo ya irse, retirarse, y lo que están haciendo es que lo están amonestando y lo están arrestando dentro de eso. No debe ser. Eso no debe ser. La persona, cada uno decide a dónde ir, a dónde trabajar. Te escucho por la radio. Gracias. 378-2711, 378-2712-6131-5565. El oyente está haciendo referencia a un texto que estuvo Que está circulando ayer, por WhatsApp. que, hay que decirlo y hay que aclararlo, ¿Mm? según el propio gobierno nacional, es falso. Ujú. Sí. Los desmintieron ayer en redes Exacto, sociales. cada quien decide qué creer, pero nosotros cumplimos con decir que según la autoridad, Sí. esa información es falsa. Sí. Sí, ese comunicado lo circularon y se desmintió ayer alrededor de las 6 de la tarde. Pero hay algo que sí tiene razón y que es algo que hemos venido hablando. Para tampoco el amigo oyente tiene razón. ¿Por qué esperar? A que la cosa escale. Miren, voy a usar un ejemplo que quizás puede incomodar, pero es como cuando tú estás enfermo. No es lo mismo ir al doctor el día 1, cuando te empiezas a sentir mal o cuando empiezas a ver señales de que tienes una condición de salud, ¿Mm? que ir al día 15. No es lo mismo. Así es. No es lo mismo. Por ejemplo, y voy a ir aún más concreto. Empiezas a tener señales de algo en tu cuerpo no está funcionando bien. Vas a un médico y el médico te dice, mire, señor, usted se tiene que hacer este examen oncológico, por ejemplo. No es lo mismo ir al oncológico al primer mes de malestar que ir 7 u 8 meses después. Digamos que tienes un tumor maligno o tienes un tumor. No es lo mismo atacar el tumor cuando está en sus etapas iniciales que atacar el tumor cuando está avanzado y hay hasta riesgo de metástasis. Tenemos oyente. Okay. Buenos días, le Buenos escuchamos. días. Buenos días, caballero. Buenos días. Dos cositas. Lo importante que es el diálogo que ustedes dicen. Si solamente tenemos el ejemplo reciente, India y Pakistán, Uh-huh. que hubieron muertos y ya están sentados dialogando. Ya están sentados dialogando. Miren, aquí, guardando las proporciones, tuvimos un Pepe Mujica. No le quieren dar el puesto que se merece, fue Guillermo Endara. Ese señor, cuando llegó al poder, cuando llegó a la presidencia, le bajó el salario a todos los ministros. Se bajó el salario. Nombró un contralor
que no se podía perder un lápiz. Hubieron escándalos, claro, porque cuando tú diriges un grupo, es difícil controlarlo a todos. Es difícil, siempre va a haber una oveja que se te descarría. Igual en la policía, igual en los movimientos sociales, en todas esas partes. Pero si el presidente sigue en ese centrado en que él está correcto, que esto no va a cambiar. Bien. Esto no va a cambiar porque lo que pasa es que siguen movimientos sociales entrando en la huelga y en la protesta. Gracias. Gracias. 378-2711, 378-2712, 6131-5565. Yo quiero volver a hacer énfasis en los que hemos intentado, el mensaje que hemos intentado enviar desde el día 1 en Radio Panamá. Día a día que pasa, la brecha se hace cada vez más grande. Día a día que pasa, la tensión escala cada vez más fuerte. Lo que ocurrió ayer en la tarde aquí en la ciudad capital, en el área de la Federico Boyd, cercanos a calle 50, en donde la policía intervino para reabrir la manifestación, el cierre de los maestros. Lo que ocurrió en la 5 de mayo, donde la policía intervino para reabrir el cierre y la manifestación de los maestros. Lo que está ocurriendo, lo que ocurrió ayer más que nada en el interior del país, en donde la policía intervino para reabrir el cierre que están haciendo los manifestantes. En Bocas del Toro, en donde el Ejecutivo señala que le dio una propuesta a los trabajadores de las bananeras y no aceptaron la misma. En donde día a día la tensión sube y escala y no logramos llegar a un mensaje de consenso. Lo que está terminando y lo que va a terminar ocurriendo es que nos estamos perjudicando todos. Cada minuto que el país pasa y no hay un puente de diálogo, no hay un camino de conversación, es una pérdida, una desventaja en la que quedamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquella persona que ve de afuera de Panamá y dice, oh, mira, Panamá, qué buen destino para visitarlo, y me voy al turismo, va a decir, no, para allá no voy a manifestaciones, me voy a Costa Rica. Oh, qué buen destino Panamá para poder invertir, no, para allá no voy a protestas sociales, me voy a Colombia, me voy a Costa Rica. Pero a su vez, cada minuto que pasa y no abrimos el puente de diálogo, porque así como el Ejecutivo agarró y se fue a Bocas del Toro a conversar cuando ya era tarde, me refiero tarde porque habían pasado varios días de cierre, y fue con 3 enviados que yo no creo que sean los más directos para poder conversar, como lo es la ministra de Trabajo Jacqueline Muñoz, quien estuvo aquí, como lo es el ministro de Comercio Julio Moltó, y como lo es el director del Seguro Social Dino Mon. Así como el Ejecutivo decidió enviar un grupo de representantes y negociadores a Bocas del Toro a conversar con los manifestantes, luego de que las bananeras se sentaron a conversar con el presidente de la República. Así se debe hacer en todo el país. Y la semana pasada el presidente de la República dijo, yo no voy a conversar, yo no voy a abrir diálogo, porque ya el proyecto de Seguro Social fue el proyecto más hablado, más consensuado, más debatido en la historia del país. Pero, señor presidente, en este momento la situación que está escalando y que se está generando nos perjudica y nos va a perjudicar a todos. El estudiante que no ha podido recibir clase, aquella persona que vive el día a día, que no puede generar porque le cierran la calle, porque no tiene circulación de público para poder generar su propia economía que lo deje llevar el pan a su casa. Aquella persona tiene que transportarse para trabajar, que ahora antes demoraba 20 minutos o 45 o 1 hora y ahora no puede llegar por los cierres. Aquel comercio que está esperando que llegue el cliente para poder comprarle y que de a poco empezaba a caminar, porque el país está complicado desde hace años. La pandemia dejó un país complicado, las malas decisiones dejaron un país complicado, los factores externos están dejando un país complicado y ahora somos nosotros mismos los panameños los que nos estamos complicando cada día más. Tenemos el documento que presentó la autoridad a los bananeros. Tenemos oyente antes del documento, ¿me confirman? Sí, buenos días, le escuchamos. Sí, buen día.
yo le agregándole a lo que usted está esbozando ahí, genialmente, parte de la situación es que envían a los delegados del gobierno, o no sé cómo el presidente le guste llamarlo, que sea de parte de él, porque todo gira en torno a él, lastimosamente, y así es, porque él es el presidente, pero se le olvida que él es el presidente de todos los panameños. Y no es que es imponer, no, sino a través del diálogo, como usted estaba diciendo antes, es que se puede llegar a un consenso. Sin embargo, vemos que envían a las personas y una vez que si la persona dice que no quiere hablar, bueno, se retiran y se van. Señores, mantengan la puerta abierta, siempre debe haber una ventana y tener adicional un mensaje para el gobierno. Mantener siempre un grupo o varios grupos de representantes del gobierno listos para intervenir en un momento dado, que los otros que mandan al inicio ya no tengan respuesta, porque eso cansa. Entonces tienen que mandar a otras personas, porque por supuesto el presidente no vaya a ningún lado, como dijo la vez pasada. Lo escucho por la radio. Gracias. 378-2711, 378-2712, 6131-5565. Déjeme cerrar la idea y vamos con el documento. Es decir, sí, el diálogo es la base de todo. Decir, yo no voy a conversar y bueno, ¿cuál es la solución? Señores manifestantes, ¿cuál es la solución? Señor ejecutivo, señor presidente, ¿cuál es la solución? Señores diputados, ¿cuál es la solución? Porque el problema nos atañe a todos. No es un tema que solo tiene que definir la presidencia de la República. Y sí, yo hago la docencia en este momento. La presidencia no puede derogar leyes. Puede proponer, pero la que deroga y la que tiene la autoridad constitucional para derogar una ley es la Asamblea Nacional. Y yo, ojo, no estoy pidiendo que se derogue ninguna ley. Yo pido una conversación que abarque a todos los sectores. Si el diálogo no sirvió, según a usted que nos escucha hasta ahora, o según el Ejecutivo, o según los manifestantes la vez anterior, ahora los actores son diferentes. Hay otro Ejecutivo. Hay otras personas dirigiendo el país que fueron elegidas democráticamente, y en la democracia tienen que haber y van a haber siempre descontentos y diferentes posiciones. Pero la democracia es la base del diálogo, es la base del consenso, es la base de la conversación. Si queremos avanzar como país, debemos hacer la pausa y empezar a conversar entre nosotros. La tensión que se está viviendo día a día, la tensión que escala minuto a minuto y que nos perjudica a todos, porque nos perjudica a todos, no nos va a llevar a ningún puerto. Y no me vengan a mí con esas ideas de extremo, de lado y lado, de que viene X o va Y y que lo que quieren es esto y lo otro. Sentémonos a dialogar. Y lo que decía el oyente es muy cierto. India y Pakistán se sentaron a conversar, o bueno, representantes. Gracias a Trump. Sí, bueno, gracias a Trump. Pero si no acercamos posiciones y si no conversamos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos como país? ¿A dónde queremos llegar? Eso es lo que deberíamos preguntarnos todos. ¿A dónde queremos llegar? Porque lo que está ocurriendo en Bocas del Toro, que fue en esta ocasión la primera provincia que llegó a mayores, está perjudicando a todo el país. Y eso está rebotando ahora en la carretera y en Panamá y demás espacios. Yo vuelvo a hacer un llamado de puente de diálogo. A conversar, porque si no conversamos entre nosotros, ¿qué vamos a hacer? Si no conversamos entre nosotros, no vamos a ningún lado. Don Leo, pero fíjese, el argumento que esgrimen los voceros gubernamentales, desde el presidente para abajo, lo esgrime el presidente, lo esgrime el señor Acha Vázquez, lo esgrime el señor Dinomón, lo esgrime que con el tema de la ley del seguro 462, la nueva ley del seguro social, que no se puede hacer nada con esa ley, que esa ley ya está aprobada y que no hay manera de reversarla o revertirla, lo que es totalmente falso, porque para eso está la Asamblea Nacional, que así es que se llama. Puede revertir ayer escuché a un vocero del Seguro Social
diciendo que si esa ley se revertía, entonces nos quedábamos sin ley. Eso no es cierto. Eso tampoco es cierto, porque la propia ley, cuando tú reviertes una ley mata a otra ley. Cuando tú reviertes una ley, tú pones cuáles son las consecuencias de haber derogado esa ley. Por ejemplo, esta ley deroga esto y otro de la ley anterior, pero deja vigente esto y esto. O sea, ¿cómo utilizan el sofisma para apuntalarse en sus propias mentiras? Desde en este caso del tema de la ley de seguro social. Entonces, no es que la ley se va a derogar y queda un limbo que no se pueda llenar. Hay que sentarse a mejorar lo que la gente siente que no está bien. Lo que sucede es que, y lo dijo el presidente de la República lo dijo desde un principio, y perdone, señor presidente, pero estamos diseccionando su discurso. Es que tal cual está la nueva ley de la Caja del Seguro Social, es el apuntalamiento económico para nuevos préstamos. Y ese es el argumento. Pero entonces, en base a ese argumento y el sufrimiento de la gente, de los asegurados, que siente que la ley no llena la expectativa. Entonces, y en verdad, ser presidente, hasta presidente de un club de padres de familia, no es tarea sencilla. No. Pero, ¿qué pretende el señor presidente de la República? Y hablo de él porque es él el que tiene la sartén del mango. ¿Qué pretende? Que esto también es patria o muerte desde su pensamiento. Y que no hay alternativa. Y que no hay puente que valga. Sino el puente que valga es lo que el señor presidente diga y sostenga. Entonces, ¿hacia dónde vamos a llevar el país? ¿Hacia dónde vamos a llevar el país? Porque yo estoy seguro, y aquí lo repito, incluyendo los empresarios que le están diciendo dale, don dale. Cuando esto se ponga difícil, le van a dar la espalda. ¿Demoras, Manolo? No, ya, gracias. Tenemos llamada. Adelante. Buenos días, le escuchamos. Sí, buen día. Buen día. Buen día, don Leo. Buenos días. Ahí abonando para escudriñar que alguien investigue. Dentro de la ley está observado, la ley aprobada, la 462, está contemplado el préstamo que se le hace, ¿verdad?, del seguro al que sea. ¿Qué ocurre? Nadie dice cuándo ni de qué manera se va a pagar ese préstamo, ni nadie dice con qué interés se va a pagar ese préstamo, en qué tiempo. Lo escucho por la radio. Gracias. Yo voy al punto medular de todo esto. Lo dije el día 1. Lo dije el día 1 que empezó esta discusión. Nadie ha podido explicarle al país lo que significa la ley de la Caja de Seguro Social. Sí. Y me refiero de lado y lado, lo que significa para el país que se debía hacer un cambio en el Seguro Social porque si no pasaba esto y esto. Que se tenían que hacer las modificaciones porque si no pasaba esto y esto. No había una comunicación clara en torno a por qué tuvo que hacerse de por sí estos cambios del Seguro Social. Todos sabíamos que el seguro había que hacerle modificaciones. No es nuevo. Pero nadie supo explicar, ni ha sabido explicar, en este caso desde el lado del Ejecutivo, qué cambios se le hicieron, por qué se hizo este cambio, por qué se hizo el otro, y por qué en este caso, según el Ejecutivo, no se podría volver a hacer modificaciones. No lo han sabido explicar. Y si no lo sabe explicar, evidentemente el mensaje no va a llegar. Y un ejemplo, Chema, ya voy con usted. Yo la semana pasada le preguntaba a jóvenes de 19 años. 19 años, ¿qué estaba pasando con el Seguro Social? ¿Se imaginan la cantidad de sandeces que me dijeron, no? Desde que, según ellos, la edad subía 18 años, desde que les habían aumentado el tiempo que tenían que estar presentes en los trabajos. Es decir,
Esto me recontra demuestra a mí nuevamente que la labor del Ejecutivo y de los diputados que tenían que dedicarse a hacer docencia en torno a esta nueva ley de seguro social no tuvo su éxito y ni siquiera se dio. Porque si las nuevas generaciones, que son los que van a tener que trabajar el tiempo que ustedes hayan entendido por la ley o que diga la ley, porque yo no voy a entrar a calificar si es buena o mala en este momento, o si está bien o si está mal, no saben lo que se aprobó y no entienden lo que se aprobó, o tienen un error en la comunicación, nadie se sentó a explicarles qué estaba pasando. No me imagino lo que está ocurriendo en los círculos en todo el país donde se habla de la caja de seguro social. Y ahora, y según los manifestantes, ya no solo se debate por el seguro social, se ha integrado en la discusión y en la protesta otros temas más que llevan un acumulado para el gobierno en este momento. ¿Tenemos oyente antes de ir con Chema? Vamos con Chema. No, adelante, buen día. Muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Jaime Ortiz, cédula 3-705860. Soy odontólogo de graduación y soy comerciante de profesión. Buenos días. He escuchado a muchos periodistas, a muchos comunicadores sociales decir de forma reiterada que José Raúl Mulino debe recordar que es el presidente de todos los panameños. A diferencia de la jornada de protestas que se produjo cuando la guerra de Ucrania con Rusia causó el aumento inédito del precio del combustible en el año 2022 en el gobierno de Laurentino Cortizo, y de la jornada de protestas contra la minería en el año noviembre del 2023, el tenor de las protestas de este momento es muy distinto. Y yo invito a los comunicadores sociales y a los periodistas a que lean con cuidado las propias secciones de comentarios de sus propios foros y de sus propias páginas de Instagram o de diferentes redes sociales, para que se den cuenta que el señor José Raúl Mulino está siendo presidente no solo de los que protestan, porque no todo Panamá está en contra de lo que resultó ser la ley 462, porque la ley 462 que fue aprobada no es la ley que envió el Ejecutivo a la Asamblea, porque se escuchó la voz de muchas organizaciones, de muchas personas que estuvieron durante varias semanas. Creo que duró varias semanas esa apertura de la Asamblea, proponiendo diferentes cambios, y muchos de los cambios que solicitaron se incluyeron en la ley que salió del tercer debate de la Asamblea Legislativa. Habemos quienes estamos en desacuerdo con la ley 462 que salió de la Asamblea, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo muy simple, la ley que propuso el Ejecutivo abría la ventana a que los fondos de nosotros, yo soy de la primera generación de asegurados que está pagando desde el 2004 el sistema mixto. Quiere decir que yo tengo un dinero que es de mi propiedad, que está siendo guardado por la Caja de Seguro Social, y que en teoría debía ser invertido rindiendo entre 5.5 y hasta 7%. La ley nueva habría la posibilidad de que esos fondos se invirtieran en fondos financieros privados. Pero la ley que salió de la Asamblea Legislativa, porque mucha gente lo pidió, logra que esos fondos solamente se inviertan en el Banco Nacional y en la Caja de Seguro Social, donde solamente van a rendir entre 4 y 6%, cuando hay instituciones financieras privadas como BlackRock, que por primera vez le iba a permitir a los panameños que fueran dueños de un poquito de los puertos, que le rinden entre 11 y 14% de rendimiento anual a las personas que invierten. Y el riesgo, si esas instituciones privadas quiebran con esos fondos. Nosotros tenemos por ley que pagar seguro. Nosotros podemos negociar con cualquier institución y decirle: yo tengo 300,000 personas que por ley me tienen que dar su dinero, y podemos apalancar la obligatoriedad de recibir esos fondos con cualquier institución financiera, con cualquier banco a nivel mundial. Pero la ley cambió para que solamente podamos hacerlo con la Caja de Seguro Social y el Banco Nacional, recibiendo con la Caja de Ahorros y el Banco Nacional, recibiendo un rendimiento pingüe, un rendimiento que ni siquiera es acorde a lo que y un 10% podríamos recibir. para la banca extranjera, la banca privada. Entonces,
Sí, digo, usted puede calcular qué se gana con ese 10% de los fondos cautivos que tiene la Caja de Seguro Social y puede compararlo con qué se podría ganar. Entonces, al punto que yo quiero llegar, yo no soy fanático del señor José Raúl Mulino ni de su forma de hablar, pero pienso, ¿qué logra un presidente yendo a hablar y a negociar con una persona que está diciendo el primer punto de mi negociación fuera José Raúl Mulino? Aunque muchos digan que José Raúl Mulino solo llegó a las urnas con 32, 34%, llegó a través de un proceso democrático que lo dicta la Constitución. Si cada vez que el 30% de la población, por decirlo así, está en desacuerdo con algo que a través de los procesos constitucionales se establece como ley, si cada vez que ellos dicen que están en desacuerdo, porque yo les voy a decir la verdad, yo no estoy en desacuerdo a pesar de que ya tengo que pagar muchísimo más dinero en cuotas, muchísimo más dinero, no estoy en desacuerdo. Si cada vez que alguien está en desacuerdo, el presidente va y dice, ok, dime qué quieres hacer, y la persona le dice, lo que quiero es que te largues para tu casa, porque eres un grosero, porque eres mal presidente, entonces, ¿qué país estamos buscando? Es básicamente eso. No todo el mundo está en contra de la ley 462. Hay muchísima gente que estamos demasiado ocupados tratando de salvar los negocios. Hay una oración que se repite una y otra, una frase que se repite una y otra vez de forma textual. Esa ley es la ley de los empresarios, es la ley de las mismas 4 familias que tienen este país dañado. Vas a otro foro, vas a escuchar a otra persona, esa ley es la ley de los empresarios, es la ley de las mismas 4 familias y se repite una y otra vez. Esa frase no está emanando de la conciencia ni del corazón ni del descontento de la gente. Esa frase alguien la está sembrando. Y ustedes son comunicadores sociales y saben que este tipo de cosas no emanan de la conciencia de una persona, no emanan de la conciencia de un grupo cuando se repiten como si fueran un Padre Nuestro. Entonces, habemos gente que también quisiéramos que ustedes enfocaran este asunto como un tema de estabilidad, un tema de constitucionalidad, porque a esa ley 462, que les reitero, no me gusta, porque ya me está costando mucho más dinero de lo que me costaba en marzo, a esa ley nosotros podemos no estar de acuerdo, pero se llegó a esa ley a través de un proceso que lo mandata la Constitución de la República. Y si a cada uno que no le gusta cuando una ley resulta a través de estos procesos, le decimos, ok, ¿qué quieres hacer? Bueno, lo que quiero hacer es esto y esto. Ok, está bien, hagámoslo. Cuando lleguemos de nuevo a otra finalización igual a esta, habrán a quienes no les guste también la ley. Entonces no es un tema de dictadura, porque ese señor no se levantó un día y dijo, la ley va a ser así. Comparen el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo con el que salió de la Asamblea y se van a dar cuenta que en la Asamblea hubo mucha negociación. En la Asamblea hubo mucha modificación. Yo agradezco las llamadas como estas y gracias por esa llamada, porque es la primera persona, se lo digo así directamente, más que el Ejecutivo, más que los sindicatos, más que cualquier vocero de la Caja de Seguro Social, que ha podido explicar e intentar hacer docencia en este tiempo que participa con nosotros este oyente sobre la Caja de Seguro Social. Y fue claro, yo no estoy de acuerdo con la nueva ley, pero esta es mi posición y a esto apunto. Y lo que resalta el oyente, yo lo tengo que también destacar. Sí. Así como el Ejecutivo no está yendo al diálogo por los argumentos que esgrime, hay manifestantes que están buscando la inestabilidad del país. Sí, yo lo digo, lo repito y envío el mensaje desde este lado. Tenemos que cuidar la democracia de lado y lado. Aquí hay un presidente que se escogió democráticamente, hay un proceso que se hizo de consultas en la Asamblea Nacional por la Ley de Seguro Social, y sí, se siguieron todos los pasos constitucionalmente. Hay mucha gente que está de acuerdo con la Ley de Seguro Social, hay mucha gente que no está de acuerdo, pero las manifestaciones no son para crear inestabilidad en el país. Usted puede estar en desacuerdo con la ley aprobada, en la que democracia hay disensos, pero se deben buscar siempre los consensos. Y al oyente yo le señalo. En este espacio buscamos la forma de poder tener el balance, lado y lado, parte y parte. Aquellas personas, aquí habla la gente que está a favor como la gente que está en contra.
Aquí no le vamos a decir a usted cómo pensar. Aquí no le vamos a decir a usted si tiene que estar a favor o en contra de X o Y. Aquí lo que estamos buscando es darle las herramientas para que usted saque sus conclusiones. Y yo no voy a apoyar, y desde Radio Panamá no vamos a apoyar ningún interés por desestabilizar, crear inestabilidad, ni tampoco por crear caos en el país, no. Yo desde el día 1 lo digo y lo vengo diciendo. En una democracia se tiene que buscar el diálogo. Tenemos que buscar la forma de ser un mejor país, de crear un mejor futuro. Y eso se hace en base a conversaciones. Sí, que fue uno de los proyectos más consultados de la historia, sí. Hubo espacios, hubo consultas, hubo debates. Pero en este momento, si no buscamos continuar con ese diálogo, buscar la forma de avanzar mediante en base al diálogo, todos vamos a seguir perdiendo. Don Leo, pero fíjese. Desde todos los espacios. Pero fíjese. Sí, tenemos que ir a Bocas. La señora, en breve seguimos con este debate porque tenemos a esta hora de la mañana en conexión.